Cuando dos fuerzas se encuentran en un mismo objeto, las fuerzas se equilibran. Aquí estoy ejerciendo fuerza con mis dos manos en este objeto. Cuando dos fuerzas se encuentran en un mismo objeto, el objeto se equilibra. No se va ni a derecha ni a izquierda. Y créanme que estoy empujando con fuerza. Bueno, la que tengo. Eso es el equilibrio. No se ve que una fuerza domina a la otra. Hay una ilustración que me encanta utilizar para esto. Aquí tengo dos tenedores. Aquí tengo dos palillos. Si yo intento poner este palillo sobre el otro sin que se caiga en equilibrio, pues no puedo, porque hay fuerzas que están incidiendo en este palillo. La fuerza de la gravedad, el viento, la fuerza de mi nerviosismo, y va a impedir que este palillo se quede puesto sobre el otro. Y si yo te dijera que es posible poner estos tenedores sobre el palillo en equilibrio, pues si no pude poner el palillo solo, ¿cómo voy a poner dos tenedores encima? Pero algunos de ustedes han visto esta ilustración, este fenómeno de la física que me encanta. Este tenedor se va a llamar bien ser y lo que creo. Y este tenedor se va a llamar bien hacer y lo que decido. Bien ser y lo que creo, bien hacer y lo que decido. Juntos, cuando los entrelazamos, esas dos fuerzas del bien ser y del bien hacer se llaman integridad. La persona está completa. Entonces, ahora tomo el palillo, lo coloco entre los tenedores, pongo el tenedor, y entonces se quedan en un equilibrio perfecto. Impresionante. Cuando dos fuerzas se unen en un elemento, se compensan, se anulan entre sí y hace una fuerza más poderosa, la fuerza del equilibrio. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestra reflexión, nuestro aprendizaje, nuestra exploración. Como dice nuestro nombre, escaladores de fe, nuestra escalada hacia arriba. Yo espero que, habiendo estudiado los primeros 3 capítulos de Efesios, tu vida vaya hacia arriba, escalando. La mía va así. Estoy sorprendido de cómo voy subiendo de verdad, y me sorprende la vida de algunas y de algunos aquí, y deseo que eso siga. Ahora bien, no es fácil que dos fuerzas se encuentren y generen un poder de equilibrio. Las personas, incluso a veces las iglesias, se van a un lado o al otro, pero permítanme explicar primeramente equilibrio. Equilibrio es una palabra compuesta de aekus, que significa igual, y librio o libra, que significa balanza. Entonces la palabra equilibrio significa balanza igual. En otras palabras podríamos decir armonía entre dos áreas. Es una vida poderosa la que equilibra el bien ser con el bien hacer. Lo que crees con lo que haces. Es una vida poderosísima. Escuchen, escaladores de fe, lo que vamos a ver, lo que Dios quiere escribir en nuestros corazones hoy, te quiere llevar más arriba en tu escalada de fe. Pero estaba comentando que no es fácil encontrar el equilibrio. Las personas, y a veces las iglesias, viven así.
A veces pesa más lo que hacen que lo que creen. Es decir, actuamos a veces sin pensar, o actuamos contrario a lo que creemos. ¿No te ha pasado eso? Que sabes lo bueno y a veces no lo haces y tu vida se va hacia un lado. Pesan más tus acciones que tus convicciones. Pero a veces sucede también lo contrario, que lo que pensamos pesa más que lo que hacemos. Hay personas que los miedos que tienen, sus temores, pesan más que su acción y se quedan paralizados. ¿Cierto o no? Bueno, aquellas personas, aquellos grupos, aquellas familias que viven cuando pesa más las acciones que las convicciones, en realidad son personas impulsivas. A veces sale bien y a veces sale muy mal. Este tipo de personas dicen cosas como: es que no me nació hacerlo. O dicen cosas como: es que me vi obligado, no tenía otra alternativa. Y actuaron. O dicen: no lo pensé. Efectivamente, fueron guiados por los impulsos, por las fuerzas de las circunstancias. Fueron guiados por el poder de sus pasiones. Fueron guiados por el poder de sus sentidos. Y entonces pesa más la conducta que las convicciones. Estamos siendo impulsivos. A veces sale bien, a veces no, a veces sale muy mal. Este tipo de familias, de personas, de iglesias son muy activistas. Y díganme si no actualmente vivimos en una época de activismo en la iglesia. Ya prueban este programa, ya mejoran la alabanza, ya quieren adoptar algunas conductas, prácticas judías. Y están en el hacer, en los programas, el activismo. Y a veces están dejando las convicciones bíblicas. Pero las personas que pesan más lo que creen que lo que hace, tampoco está bien. Estas personas son legalistas. No los guía la ley, los guía su falsa aplicación de la ley, de las normas. Son personas que dicen: así se hace y así se va a hacer. Así lo hemos hecho siempre. Son personas que dicen: pues si no te gusta, ya sabes. Personas dogmáticas, impositivas, inflexibles. Familias e iglesias que son así, que piensan que tienen buena doctrina, pero su conducta no refleja esto. Personas que piensan que todo lo que podemos saber de Dios ya se sabe, o ya lo saben, y no hay más que conocer a Dios, y esto lleva a un orgullo, a una soberbia intelectual. Así que no es fácil buscar el equilibrio. Bueno, para los que nos están acompañando por primera vez, o si tú estás viendo este video, estamos estudiando la carta a los Efesios y hemos llegado a la mitad de la carta, Efesios capítulo 4. Les pido que lo buscamos y le voy a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, pidiendo que sea su Espíritu Santo el que escribe estas verdades en nuestro corazón hoy. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo en lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad crezcamos en amor, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Poderosa palabra de Dios, escrita por si se nos olvidara. Pablo dice: yo preso, yo estando preso en el Señor. Fíjense que no dice estoy preso en Roma, estoy preso por el emperador, no, dice en el Señor, es por Él que estoy aquí. Pero Pablo, cuando dice yo pues preso en el Señor, es como si estuviera gritando libre en Cristo Jesús. Te está hablando alguien que no puede andar por todas partes, que ha andado por muchos caminos, libre, hablando de libertad. Pero ahora preso, te ruego que tengas equilibrio en tu vida. Dice, te ruego, por favor, que andéis como es digno. ¿Y por qué estamos utilizando hoy el ejemplo de la balanza y del equilibrio? Porque la palabra digno dice, dale el mismo peso. Que andéis como es digno. Dale el mismo peso a tu andar que a tus convicciones. Yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y ya en los primeros 3 capítulos de Efesios nos ha hablado de cosas tan misteriosas que nuestra mente, aunque entiende un poco de ellas, no la comprende en totalidad. Pero como dije en la sesión anterior, Señor, entiendo algo de esto, mucho todavía escapa de mi pobre entendimiento, pero lo quiero, mi alma lo quiere. Así que el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios nos está hablando de la vocación para la que fuimos llamados. Es decir, en los primeros 3 capítulos nos está diciendo, esto es lo que tienes que creer, fuiste escogido por el Dios bueno para ser bueno. Tienes una identidad, ¿se acuerdan? Bien ser y bien creer. El bien creer te convierte en la persona correcta. Creerle a Dios te convierte en la persona correcta. Una persona de vocación sabe para qué vive. Pero dice Pablo ahora, este peso tan enorme que tiene, dale el mismo peso a tu andar, a tus acciones. Equilibra tus convicciones con lo que haces. Porque no solamente fuiste escogido para ser buena o bueno, fuiste escogido para hacer lo bueno. Y los últimos 3 capítulos de Efesios, Pablo nos va a decir qué cosas buenas tenemos que hacer. Los primeros 3 capítulos nos ha hablado de la identidad de la iglesia, lo que somos por el poder de Dios. Y esto que somos no ha llegado a su término, ¿se acuerdan? Se va ensanchando. ¿Cómo puede ser seguir siendo lleno algo que ya está lleno? Solo si se expande. Así que nuestra identidad se sigue expandiendo. Todavía no somos lo que vamos a ser por la eternidad, pero sigue creciendo. La identidad de la iglesia, poderosa. Pero ahora los siguientes 3 capítulos nos va a hablar del andar de la iglesia. ¿Cómo debemos conducirnos? Y esto se le llama unidad. La unidad de la iglesia. La iglesia que le da el mismo peso, la misma dignidad a lo que cree y lo que es, y a lo que decide y lo que hace. Escuchen, ya nos ha hecho mucho daño ese cristianismo que hace sin pensar.
pero también le ha hecho daño. No ha reflejado el poder de Dios, ese cristianismo que sabe mucho y actúa poco. Necesitamos cristianos actuales. ¿Cuáles son esos? Los que le dan el mismo peso a las convicciones y a las acciones. Los que tienen unidad entre quién es y qué hace. Así que Pablo nos va a hablar de esto. Y nos dice, para repasar, aquellos que tienen su herramienta, el tema de Efesios es el señorío y el poder de Cristo se sigue manifestando en este mundo como lo ha hecho siempre, pero ahora lo hace a través de su iglesia. ¿Se acuerdan cómo empezaron las reflexiones de Efesios? Mucha gente dice, yo no creo en Dios porque no lo veo. Pues lo puede ver a través de la iglesia. Y hay gente que piensa que el poder de Dios ya menguó, que sus milagros y sus dones ya quedaron en los tiempos apostólicos, pero el poder de Dios se sigue manifestando en su iglesia. Así que en los primeros 3 capítulos Pablo nos ha dicho que hemos sido escogidos en Cristo y eso nos da identidad. Y ya nos habló de nuestra elección, nuestra posición, nuestra nueva vida, nuestra ciudadanía, el amor que nos ha sido dado, ese misterio que acaba con todo conflicto. La iglesia es un reflejo de cómo Cristo ya está reconciliando el cielo con la tierra y se debe de ver en la iglesia y en cada uno de nosotros. Ahora Pablo nos va a hablar de esta unidad en Cristo, cómo si nos conducimos y le damos el mismo peso a lo que somos y a lo que hacemos, vamos a ver un fruto poderoso. Vamos a llegar juntos a la unidad de la fe, el conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dijimos que no hay cristianismo a la medida de cada uno. El cristianismo es a la medida de Cristo. Y en este pasaje que vamos a leer, que vamos a reflexionar hoy, capítulo 4, del 1 al 16, repite varias veces la palabra a la medida. Y la palabra griega es metrón, o sea, una medida perfecta. El cristianismo tiene la estatura de Cristo. ¿Qué iglesia, por más impactante que ha sido en su comunidad y en el mundo, ya llegó a la estatura de Cristo? ¿Ninguna? Tenemos que seguirnos ensanchando. Bueno, vayamos a la reflexión entonces, entremos a ella. El capítulo 3 terminó diciendo Pablo que hay un misterio, una humanidad nueva, en donde judíos y no judíos están unidos en un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y entonces Pablo comienza diciendo en el capítulo 4, dale el mismo peso a lo que crees, a lo que eres y a lo que haces y decides. Por eso, con toda humildad y mansedumbre. Miren las dos cualidades con las que empieza Jesús. Bueno, Jesús a través de Pablo. Con toda humildad y mansedumbre. Y ahí, con todo respeto, introducimos la palabra de Jesús que dijo, aprended de mí. Jesús tenía todas las virtudes que pudiera desear un ser humano. Todas las virtudes, todas las cualidades de carácter. Pero cuando dijo aprended de mí, utilizó dos. ¿Se acuerdan? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Utilizó estas dos. ¿Por qué? Porque escuchen, hermanos, la primera humanidad de la cual pertenecemos todos, y digo pertenecimos porque ya en Cristo hemos muerto a la primera humanidad. Escuchen esto. La humanidad a la cual pertenecimos, la humanidad de Adán, cuando pecó, cuando Eva y Adán pecaron, escuchen, ¿qué dividió a la humanidad? La ausencia de humildad y mansedumbre. ¿Qué había? Orgullo y dureza. Lo contrario de la humildad, orgullo, lo que yo quiero hacer. Lo contrario de la mansedumbre, la terquedad. Y entonces, estos dos, esta primera humanidad representada por Adán y Eva,
Ya no había unidad, ya había conflicto por orgullo y terquedad. Y después lo vieron tristemente en sus hijos. ¿Qué sucedió? Caín mató a Abel. Adán y Eva experimentaron el dolor del orgullo y la terquedad. Oigan, hermanos, esta humanidad sigue igual. Vean la violencia en nuestras calles. Vean la inseguridad en nuestras naciones. Vean la guerra entre naciones. La humanidad de Adán no ha cambiado. No hay humildad y mansedumbre. El orgullo y la terquedad los llevó a la muerte a nuestros primeros padres. Y sigue llevando a la muerte a nuestros congéneres. Pero nosotros, escuchen hermanos, esto es importantísimo. Ya que Cristo está empezando una nueva humanidad, tenemos que empezar bien. Empezar con humildad y mansedumbre. ¿Y qué significa humildad? Que estés seguro de quién eres, pero que tengas la posición que debes de tener. ¿Se acuerdan? Viene de humus. Humus es la tierra que da fruto, la más fértil, pero es pisada. No es menospreciada. Tiene un lugar, pero no pierde su riqueza. Así la humildad. No es que te creas menos de lo que Dios te ha hecho. Que sepas quién eres, pero que mantengas tu lugar ante la presencia de Dios. Humildad. ¿Y mansedumbre qué es? ¿Se acuerdan los que estudiamos juntos Filipenses? Cuando veíamos la mansedumbre de Cristo, ¿se veía alguien apocado, débil, tímido, inseguro? ¿Así era Jesús? No, era alguien seguro, firme, que hablaba con seguridad. Entonces, mansedumbre es fuerza bajo control. Esa palabra la utilizamos para, por ejemplo, para los caballos, fuertes, musculosos, pero se conducen elegantes, dóciles, cuando la mano experta los guía. Son mansos, pero poderosos. Entonces la iglesia, escuchen hermanos, tiene una identidad poderosa, pero sea humilde. Hay un poder de Dios, ¿se acuerdan? Los primeros capítulos de Efesios, a nuestra disposición, pero sé manso, déjate guiar. Dice Pablo, entonces, esta nueva humanidad tiene que guiarse con humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para soportarnos con paciencia unos a otros. Judíos y no judíos no somos iguales. Hombres y mujeres no somos iguales. Estudiados e ignorantes no somos iguales. Ricos y pobres no somos iguales. Viejos y jóvenes no somos iguales. Entonces, para que esta unidad esté en la nueva humanidad, se requiere humildad y mansedumbre que nos permita soportar, tolerar en lo que somos diferentes, pero haciéndolo con paciencia, es decir, no poniendo plazos. Si no cambias, entonces olvídate. No. Es una paciencia que se mantiene hasta vencer. No es una paciencia que se dobla, hasta vencer. Y es una paciencia que se reviste de amor. Aquí Pablo nos está dando el secreto para empezar una nueva familia. Aquellos que andan en noviazgo, asegúrense que su noviazgo sea guiado con humildad y mansedumbre. No con orgullo, ni con imposición, no con violencia. ¿Vas a empezar una familia nueva? Vas a tener que soportar con paciencia en lo que eres diferente, con amor. Aquí nos está dando los secretos de cómo empezar esta nueva humanidad, que ya lleva 2000 años, pero que se sigue formando. Nos estamos sumando todos los días a nuevas personas que nacen en el poder de Cristo Jesús. Estos elementos van a ser posible, van a ser evidente la unidad de la iglesia, que es de lo que Pablo está hablando en el capítulo 4. La unidad de la iglesia, andar juntos. Ahora dice entonces, por favor,
comienza a enumerar 7 cosas. Escuchen, 7 cosas poderosas que nos fue dada a la iglesia. Lo primero es una comunión. Somos un cuerpo. Y esto está hablando de una comunión, es decir, que participamos de lo mismo. Si ustedes ven la palabra comunión, es una palabra compuesta. Común y unión. Tenemos unidad por participar de lo mismo. En la iglesia hay una comunión. Unos son pobres, otros son ricos, otros son sabios, otros somos ignorantes, unos somos viejos, otros son jóvenes. Estas cosas no nos dan unidad, pero lo que participamos en común son las cosas que ya habló Pablo en el capítulo del 1 al 3, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es nuestra comunión. Después dice, un espíritu, la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cómo le llama a la iglesia? A la identidad de la iglesia menciona Pablo algunas figuras de la iglesia. Una de ellas, un templo santo. En la iglesia de Cristo está la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. No venimos del mismo origen todos, pero escuchen, todos en Cristo tenemos el mismo destino. Venimos de cunas diferentes, venimos de regiones diferentes, pero a todos nos espera el mismo destino. Por eso dice, una misma esperanza a la que fuimos llamados. Hace ratito que cantábamos que Cristo pronto regresará y resucitarán aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Yo pensé, voy a ver a mi madre otra vez, voy a ver a mi padre, voy a ver a aquellas personas que amaba, que creyeron en Jesús, los voy a volver a ver, porque juntos vamos a partir al mismo futuro que tenemos. ¿Quieres volver a ver a tus hijos? Déjalos ir ahora. Ya saben los padres que tenemos que dejar ir a nuestras hijas e hijos para después ganarlos como varones y como mujeres. Dejarlos ir, que sean ellos. La autoridad de padre termina, la relación nunca termina. Si ya terminó tu autoridad de padre, déjalo ir, déjala ir. Solo así la vas a recuperar como mujer, como hombre, y entonces podrán hablar de igual a igual, en consejo. Pero quieres volver a ver a tus hijos, incúlcales la fe en Cristo, porque entonces compartirán el mismo futuro que tú. Así que déjalos ir en esta tierra, que formen su familia, que cumplan sus metas, que vivan lejos de ti quizá, pero sabiendo que algún día vamos a estar juntos otra vez y nada nos va a separar. Una misma esperanza, dice Pablo, un mismo Señor, victorioso. Todo esto es porque tenemos un rey que ya gobierna. Número 5, dice Pablo, una misma fe, una misma lealtad a ese Señor. Cuando creímos en Jesús le decimos, quiero serte obediente por toda mi vida, quiero seguirte, quiero serte leal. No solo creo en ti, le doy el mismo peso a mi confianza a ti, pero también a mi obediencia. Fe emuná del Antiguo Testamento. Lo que crees es lo que obedeces. Es lo que está diciendo Pablo. Dale el mismo peso a lo que crees que a lo que haces. La fe es eso. Creo en ti que eres el Señor, pero te obedezco. Una misma lealtad. Después dice, un mismo bautismo. Y los expertos aquí se quiebran la cabeza para pensar o decidir si está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu te toma y te une a Cristo Jesús en su cuerpo, o están pensando si se refiere al bautismo con agua, en donde tú decides, yo creo en Cristo, quiero pertenecer a su iglesia, tengo el Espíritu de Dios,
tengo esta esperanza, quiero bautizarme en agua. Bueno, para no causar confusión, cualquiera de los dos bautismos, el bautismo espiritual o el bautismo con agua, los dos son una iniciación. El bautismo representa un inicio. Sea que el Espíritu Santo te bautizó en el cuerpo de Cristo, está iniciando tu vida espiritual. O sea que tú decidiste bautizarte en agua, te estás iniciando en la familia de una iglesia local. Entonces, dice Pablo, nos une un bautismo. Tenemos el mismo inicio de salvación y también el mismo inicio de unirnos corporativamente. Y después dice, un mismo Dios. Y me impresiona, como dice el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se acuerdan? Una acumulación de magnitudes. El mismo Padre de todos. Y esto nos unifica. Si tú no tuviste una familia integrada, dirigida paternalmente por una autoridad, aquellos que tuvimos un padre duro, pensamos quizá hubiera sido mejor no tener padre. Y aquellos que no tuvieron padre dicen, yo viví sin padre. Entonces unos dicen, yo lo necesitaba, y otros que lo tuvimos decimos, a mí me lastimó mucho. Y algunos fueron privilegiados de tener un padre amoroso y una madre que los guió. Pero escuchen, aquí nos unifica a todos. Sea cual sea tu trasfondo familiar, ahora perteneces a un cuerpo donde hay un padre de todos. Huérfanos y adoptados, amados y bien dirigidos y abandonados. Todos encontramos aquí una paternidad amorosa. Entonces vean lo que está diciendo Pablo. Podemos empezar una nueva humanidad y tenemos los elementos para hacerlo. Pero también incluye, si quieres empezar una familia nueva, que hay elementos. Por eso dice, hey, cuidado con unirnos en yugo desigual, porque no van a estar estas cosas si te unes en otra persona que no tiene estos elementos. Vas a batallar. Pero no es el tema. Solo lo que estoy diciendo ahora es que aquí nos está hablando de elementos de unidad en la iglesia, pero también en las familias, en las parejas y entre padres e hijos. Cristo está reconciliando el cielo con la tierra y la iglesia es un ejemplo de eso. Así que continúa, como si esto no fuera suficiente. Ahora Pablo empieza en el verso 8 haciendo referencia al Salmo 68, que les pido que después lo lean. Salmo 68 es la descripción de un rey que fue a batalla, una batalla dura, prolongada, pero regresa victorioso. De eso habla el Salmo 68. Y ese rey victorioso regresa a reinar, pero en su reinado tiene la facultad de repartir botín. Es decir, ese rey fue a pelear por su nación, regresa victorioso, y no es como los reyes humanos que se enriquecen del pueblo. Este rey del Salmo 68 regresa y dice, vengo con riqueza para todos. Yo fui a pelear por ustedes como nación y mi riqueza es la de ustedes. Y viene a repartir. De eso habla el Salmo 68. ¿Y saben qué? Se aplica a Dios. El Dios poderoso vino a vencer y viene a repartir dones. Miren cómo dice el verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que Pablo ahora nos va a hablar, sí, de la unidad, pero también de la diversidad. La iglesia está unida poderosamente, pero también hay variedad, diversidad, y dice, a cada uno, vean por favor, a cada uno
el verso 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo viene a repartir a cada uno. Pero miren, déjenme mostrar en estas imágenes lo que está diciendo Pablo. El que vivía en los cielos descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto puede significar varias cosas, por lo menos tres. Una, que Cristo, siendo Dios, se encarnó a través de la Virgen María para vivir en esta tierra como hombre. Así que el que estaba en las alturas vino a las partes más bajas de la tierra. Número dos, puede significar que ese Cristo, siendo Dios, se hizo carne, vino a la tierra y murió en muerte de cruz, la muerte más vergonzosa. Probó las partes más bajas de la tierra, el pecado y la maldad humana, la injusticia humana, lo más bajo de la tierra, lo que nos hace sufrir a todos. Jesús lo cargó, incluyendo enfermedades y dolor. Pero quizá también puede significar que el Dios eterno, al bajar a la tierra, cuando murió, bajó al lugar de los muertos. Escuchen, para aquellos que murieron antes de su venida, que lo esperaban, llegó por ellos al lugar de los muertos para decirles: ustedes no pertenecen aquí, me los llevo a donde son, y los llevó a los cielos. Miren qué cosa. Cualquiera de las tres nos tiene que ver con nosotros. El que vivía en los cielos en la gloria bajó a las partes bajas de la tierra y, dice, llevó cautiva la cautividad. Cualquier cosa que te haya tenido atado, Cristo te lleva en libertad. Escucha esto. Y si todavía en este momento vives atado a algo, al pecado, la salvación está en Cristo Jesús. Si estás atado a algún hábito que no puedes dejar, escucha, dile al Señor: lleva cautiva mi cautividad. ¿Estás atado a la inseguridad, al miedo? Señor, lleva cautiva mi cautividad. ¿Estás atado al dolor, a las heridas del pasado, a los vacíos y los abandonos? Señor, lleva cautiva mi cautividad. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y no termina ahí, dice: y subió por encima de todos los cielos, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Miren qué imagen. Por eso Pablo, cuando está hablando que nos dio dones, está haciendo una referencia al Salmo 68. El Dios eterno ha venido a batallar contra la muerte, el mal, el pecado y Satanás, y se lleva cautivos. Dice Hebreos que libró a los que estábamos esclavos por el temor a la muerte, a través de la muerte, para arrebatarle a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y llevarnos a todos a su reino de vida y libertad. Pues Cristo ya venció, hermanos. Cristo ya está llenando todos los cielos. Ahora escuche, ese Señor que le da unidad a la iglesia, ahora lo que hace, por favor, viene victorioso y reparte dones a cada uno. A ti y a mí nos va a dar botín espiritual. Reparte dones. ¿Y de qué tipo de dones está hablando? Dones espirituales, hermanos. Dones espirituales. Miren entonces cómo dice el verso 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y el mismo que subió y llena todo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Viene a dar talentos. Aquí los dones de los que está hablando, hermanos, está hablando de talentos espirituales. Así que, por favor, veamos la presentación. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los dones, que los talentos espirituales, las habilidades son manifestación de la victoria de Cristo. Por eso escucha atentamente. Si tú ya pusiste tu fe en Cristo Jesús, Dios ya te dio por lo menos un don espiritual, un talento que no ibas a aprender con la experiencia, que no ibas a aprender por la herencia, porque todos nacimos con dones de nacimiento, algunos hereditarios y otros nuevos. Pues estos dones, estos talentos, no los vas a recibir por herencia, no los vas a recibir por experiencia, no los vas a recibir por capacitación. Escucha, la universidad y cualquier otra preparación o capacitación no te va a dar estos dones. Estos talentos solo vienen del Espíritu de Dios. Y tú tienes de esos talentos. Esos talentos son manifestación de la victoria de Cristo. Y anoté esta declaración aquí. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, al usar los dones, es una continuación de las cosas que Jesús comenzó a hacer para llenarlo todo. Escuchen esto, Jesús ya está reinando y llenando todos los cielos. Está reconciliando el cielo con la tierra. Pues cuando ese Dios victorioso te dio talentos, es que tú y yo seguimos con esa labor de reconciliación. ¿Estás escuchando esto? La mayoría de veces yo escuché cuando me hablaron de los dones espirituales, me daban a entender, tienes que conocer tu don porque si no Dios te va a pedir cuentas de ello y a ver qué cuentas le vas a entregar, y me infundían miedo de no conocer mis dones. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le voy a decir al Señor? Pero aquí está hablando de otra dimensión superior a eso. Escucha, no busques tus dones por miedo. Libérate de eso. Reconoce tus dones porque a través de ahí vas a manifestar que Dios está reconciliando el cielo con la tierra. Porque vas a reflejar la victoria de Cristo. Porque no tiene que ver contigo, todo tiene que ver con Él. Ahora, me estoy dando cuenta por el tiempo, tenía esperanza de concluir la reflexión de los primeros 16 versículos, pero esto es tan importante que estoy a punto de detenerlo aquí. Solo déjenme presentar algunas cosas más. Cuando se habla de don, se utiliza la palabra caris, o sea, gracia. Son un don de la gracia de Dios. Es decir, la gracia, toda la plenitud de Dios, ahora está repartida a través de capacidades, de talentos. Esa capacidad espiritual proviene de la victoria de Cristo. No te es dado porque te lo merezcas, no tienes ese talento. Tú eres un buen maestro para tus alumnos, ahora te voy a dar también el talento de enseñar cosas espirituales. No funciona así. Tú ya eres líder en tu empresa, entonces ahora te voy a dar liderazgo en la iglesia. No funciona así. Y muchas iglesias escogen a sus ministros, a sus servidores por lo que hacen en el mundo. Líderes de empresa, entonces líder en la iglesia. Un contador, entonces contabilidad en la iglesia. Es un maestro en la iglesia. No, escucha, los dones espirituales vienen por la victoria de Cristo y de la gracia de Dios. No lo merecíamos. Entonces, estos dones espirituales, por favor, son... me equivoqué en el movimiento. Cuando utilizamos, dale por favor, hasta que aparezca bien, más, ahí.
Al servir con los dones nos apropiamos de la victoria de Cristo. Algunos cristianos todavía viven en derrota en su vida espiritual y están tratando de vencer sus hábitos y no saben cómo hacerlo. Y es que quizá no conocen sus dones y no sirven a Dios. Cuando conozcan, entiendan los talentos que Dios les dio, la victoria llega a su vida, porque al servir nos apropiamos de la victoria de Cristo. El victorioso vino a repartir dones. Cuando utilizas esos dones, son un reflejo de la victoria de Dios en tu vida. ¿Quieres vencer algunas de las cosas en tu vida? Sirve a Dios. Sirve a Dios. Es el camino de la victoria. No te engañes diciendo, primero tengo que vencer estas cosas para poder servir a Dios. Sirve a Dios. Su poder se va a manifestar en tu vida. Cuando usas tu don, Dios se revela de manera especial a ti. ¿Se acuerdan lo que Pablo pidió? Señor, da espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti. Cuando tú usas el don, escucha, es una manera en que Dios se está revelando de manera especial a ti. Y cuando usas tu don, das a conocer algún aspecto especial de Dios de manera única. Los demás no lo pueden hacer. Solo tú manifiestas de una forma especial esa gracia de Dios al mundo. Por eso, al servir, haces visible el poder invisible. Al usar tus dones, permites que se vea el poder de Dios invisible. Ahora, solamente para generar en nosotros expectación. Adelante en las presentaciones. Hay 4 pasajes en la Biblia que hablan de dones espirituales. Este es uno, Efesios capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12. Pues la próxima semana vamos a ver la lista de los pasajes de los dones que están en la Biblia. Aquí hay algunos dones de hablar y aquí hay algunos dones de hacer, porque Pedro resumió los dones en 2 tipos. El que habla, hable conforme las palabras de Dios. Y el que ministra o actúa, actúe con el poder que Dios da. Entonces, solamente anticipando, o tienes dones para hablar o tienes dones para actuar. Y después aquí hay una variedad de dones para hablar: de sabiduría, de ciencia, de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas, apóstol, maestro. Y aquí hay una variedad de dones para actuar. Actuar con fe, actuar discerniendo espíritus, para traer sanidad, para realizar milagros, para ayudar, para servir. Y así vamos a ver los 4 pasajes. Porque el victorioso vino a repartir botín. Y escucha, los talentos naturales, sobrenaturales que Dios ya te dio, es clave que los utilices, porque así verás victoria en tu vida. El mundo verá victoria y se verá el invisible poder de Dios a través de tus acciones. ¿Lo crees? Amén. Ahora, dale el mismo peso a usarlos. Lo que eres y lo que haces mostrará el poder de Dios en este mundo.